noches, hermanos, bienvenidos a nuestro culto de oración. Vamos a empezar este tiempo de alabanza, pero antes vamos a tener una breve lectura bíblica en Salmos 117, versículos 1 y 2. Salmos 117, versículos 1 y 2. Acompáñeme con la lectura. Alabanza por la misericordia de Jehová. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. ¿Cómo no alabar al Señor, que es siempre fiel y misericordioso con nosotros? Entregámosle este tiempo al Señor. Padre Santo, gracias por este tiempo donde podemos acercarnos ante tu presencia, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos de que tu fidelidad y misericordia, Señor, nunca nos ha abandonado, siempre has estado ahí con nosotros, aun en medio de las dificultades o circunstancias que podemos estar viviendo, Señor, tú permaneces fiel, a pesar que a veces somos infieles contigo. Gracias, Señor, por tanto amor derramado en cada uno de nuestros corazones, en cada una de nuestras vidas, Padre Santo. Gracias por este tiempo, Señor. Te entregamos, Señor, este momento, Señor, de alabanzas, de meditación, de oración, Padre Santo. Habla a nuestros corazones. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Alabemos al Señor. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor.
la sangre y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre, solo de Jesús la sangre. Fue el rescate eficaz, solo de Jesús la sangre, trajo sanidad y paz, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre, solo de Jesús la sangre. Que me puede dar perdón y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Que me puede dar perdón y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. ¿Quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre, solo de Jesús la sangre. Hermanos, muy buenas noches tengan ustedes. Hoy, como de costumbre, nos unimos por medio de esta transmisión con el propósito de poder interceder, poder orar juntos como iglesia, como familia de Dios que somos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 68.
Salmo 68, y vamos a leer no todo el Salmo, pero vamos a leer solamente el versículo 18 al versículo 20. Salmo 68, del versículo 18 al 20. Yo estoy leyendo la Nueva Biblia de las Américas, así que por ahí puede notar alguna diferencia con la versión que usted tiene a su alcance. Tú has ascendido a lo alto, has llevado en cautividad a tus cautivos, has recibido dones entre los hombres, y aún entre los rebeldes, para que el Señor Dios habite entre ellos. Bendito sea el Señor, que cada día lleva nuestra carga, el Dios que es nuestra salvación. Dios es para nosotros un Dios de salvación, y a Dios el Señor pertenece el librar de la muerte. Permítame leerlo una vez más, de tal manera que, como siempre les digo, dejamos que el texto se vaya grabando en nuestras memorias. Tú has ascendido a lo alto, has llevado en cautividad a tus cautivos, has recibido dones entre los hombres, y aún entre los rebeldes, para que el Señor Dios habite entre ellos. Bendito sea el Señor, que cada día lleva nuestra carga, el Dios que es nuestra salvación. Dios es para nosotros un Dios de salvación, y a Dios el Señor pertenece el librar de la muerte. Y en unos minutos más estará Jonathan con nosotros para poder compartir la meditación de esta noche, pero solamente permítame hacer algunas precisiones para tener este tiempo de oración. El Salmo 68 es un canto hecho oración y es un testimonio de la presencia de Dios en medio de su pueblo como libertador, ¿no es cierto?, y como protector. En los versículos 5 y 6 del capítulo 68, David, que es el autor de este libro, de este salmo, hace referencia a Dios como padre de huérfanos, viudas, solitarios y cautivos. El Salmo 68 es un salmo de aliento para aquellos que se sienten desprovistos de amparo, desprovistos de protección, para aquellos que se sienten olvidados y atrapados por alguna circunstancia. Es lo que yo llamaría es un salmo para los vulnerables. Y a ellos David les recuerda lo siguiente: Dios nunca ha dejado, deja, ni dejará a su pueblo. Dios es padre de huérfanos, defensor de viudas, arquitecto de hogares para aquellos que están solos, y Dios es libertador para quienes se sienten atrapados. Cuando vamos a la Biblia y mencionamos algunos ejemplos de cómo Dios actúa como protector y como libertador de su pueblo y de sus hijos, tendríamos que recordar el primer ejemplo de todos. Dios le dio libertad a Israel de la esclavitud de Egipto y cuidó de ellos en el desierto y hasta hacerlos llegar a la tierra prometida. Dios libró a David de situaciones de peligro. Cuando Saúl intentó matarlo, cuando estaba en peligro por Absalón, Dios libró y protegió a David. Cuando vamos al Nuevo Testamento, debemos recordar que Dios libró a Pedro y a Juan de la cárcel. Y en el capítulo 16, versículos 25 y 26, debemos recordar que Dios liberó a Pablo y a Silas también de la cárcel cuando ellos llegaron a Filipos. Ahora, imagínate si Dios puede hacerlo con ellos, puede librarlos, puede protegerlos, ¿cómo no lo hará con nosotros el día de hoy? Lo segundo que creo que debemos recordar en esta noche, antes de orar, es que nada ni nadie puede hacer lo que Dios hace por su pueblo, por sus hijos y por su iglesia. Él es nuestro libertador, Él es nuestro protector. Así que con estas palabras de introducción vamos a orar. Y este primer bloque de oración va a estar dirigido a elevar una oración por medio de la cual podamos reconocer que Dios es quien cuida de nosotros y que Dios siempre está atento a cada una de las necesidades de su pueblo, de su iglesia. En segundo lugar, en esta primer bloque de oración, vamos a alabar a Dios también, porque no hay nada ni nadie que pueda hacer con nosotros lo que Él hace. Él nos libera, Él nos liberta, Él protege a su pueblo, protege a sus hijos, protege a su iglesia. Así que yo te invito a orar y valga la pena mencionar que
Si estás atravesando una situación en la cual te sientes débil, en la cual te sientes vulnerable, frágil, yo creo que debes recordar a este Dios del cual nos habla David en el Salmo 68. Un Dios que liberta, un Dios que protege a aquellos que en Él confían, aquellos que a Él le buscan. Así que vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a disponernos a orar a ese Dios libertador y a ese Dios protector. Oremos. Oremos, hermanos. Señor, tú eres nuestro libertador y nuestro protector. Gracias por siempre estar atento a cada una de nuestras necesidades. Te alabamos y exaltamos tu nombre, porque nadie como tú para cuidar y librar a tu pueblo. De la misma manera como sacaste a Israel de la esclavitud de Egipto, nos has librado a nosotros hoy de la esclavitud del pecado. Y ahora somos libres para poder vivir para ti. De la misma manera como libraste a tus hijos en el pasado, tú nos libras hoy de situaciones adversas que nos toca vivir. Te adoramos y te exaltamos, porque eres nuestro amparo, eres nuestro proveedor, eres nuestro protector y nuestro libertador. Y por tu sola gracia y por la fe en Jesucristo, hoy podemos llamarnos hijos de Dios y podemos dirigirnos a ti como Padre. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Salmo 68, que es el pasaje en el cual estamos meditando, en el versículo 18, dice lo siguiente: Tú has ascendido a lo alto, has llevado en cautividad a tus cautivos, has recibido dones entre los hombres. Fíjate que esta misma referencia, estas palabras que fueron escritas por David,
son recordadas y referenciadas por el apóstol Pablo en la epístola a los Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 8. Y lo hace el apóstol Pablo, lo hace para poder señalar, reafirmar la victoria de Cristo sobre la muerte y sobre el pecado. Con esto pudiéramos decir que el Salmo 68 es una invitación a poder considerar la victoria de Cristo, que venció a la muerte y nos dio la vida eterna a todos los que creemos y rendimos nuestra vida a Él. Pero el Salmo 68 es un salmo que también nos invita a recordar que la victoria de Cristo es nuestra victoria. El Salmo 68, y creo que va a ser una buena manera de poder introducir este segundo bloque de oración, nos lleva a recordar que la necesidad más grande del ser humano en este tiempo, en la cual la gran mayoría de nosotros estamos asustados, temerosos, con el futuro incierto ante esta pandemia mundial, el Salmo 68 nos recuerda que la mayor necesidad del hombre no es una vacuna, que la mayor necesidad del hombre es que se encuentre con Cristo, que sean salvos de sus pecados y de la muerte. Y en segundo lugar, la mayor necesidad de la iglesia no es que volvamos a reunirnos. Yo estoy seguro que la mayoría de nosotros, por no decir todos, estamos anhelando volver a encontrarnos. Estamos anhelando el día en el cual nuestras autoridades nos den ya el permiso para poder volver a encontrarnos. Pero fíjate que esa no es la necesidad más grande que como iglesia tenemos. La necesidad más grande y la responsabilidad más grande que como iglesia debemos tener es que el nombre de Cristo sea levantado y que a través de ese acto que es el testimonio de la iglesia podamos proclamar la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte. Fíjate lo que el Señor Jesús en Marcos capítulo 8 versículos 35 y 36 dice a modo de pregunta: ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder el alma? Y fíjate que haciendo una rápida aplicación a nuestros tiempos, yo diría, tomando las palabras de Jesús, ¿de qué sirve que encontremos una vacuna que nos libre del coronavirus cuando el alma de las personas que no conocen a Cristo terminará finalmente en el infierno? El segundo motivo por el cual vamos a orar en esta noche es, primero, agradecer a Dios. Agradecer a Dios que nos dio a Jesús como una vía de escape para poder ser libres del pecado y de la muerte. La segunda razón por la cual vamos a orar en este segundo bloque de oración es vamos a levantar el nombre de Cristo, que venció a la muerte y al pecado y nos dio la vida eterna. Y recuerda, la victoria de Cristo es nuestra victoria. Oremos para que el nombre de Cristo sea levantado entre nosotros, a través del testimonio, en medio de las circunstancias que nos ha tocado vivir y en medio de esta situación que a muchos les asusta, les acobarda, en la que muchos nos hemos sentido vulnerables, puede ser una linda y hermosa oportunidad para que el nombre de Cristo sea levantado y sobre todo sea conocido por aquellos que hoy no le conocen. Recuerda que nuestra mayor esperanza no está en que se encuentre una vacuna para el COVID-19. La mayor esperanza que el hombre puede encontrar la encuentra en la persona de Cristo Jesús. Vamos a orar.
Oremos. Dios, queremos darte las gracias por habernos dado a Jesús, el regalo más grande que la humanidad ha podido recibir como una muestra de tu amor por todos. Gracias te damos, Jesús, por tu ejemplo de amor y de obediencia al Padre, porque a través de tu muerte y de tu resurrección nos diste la libertad del pecado y tu victoria es nuestra victoria. Gracias por el regalo del perdón, gracias por el regalo de la reconciliación, gracias por el regalo de la vida eterna, gracias por habernos dado al Espíritu Santo, quien mora en nosotros y quien es la garantía de que somos salvos y somos hijos de Dios. Oramos y te pedimos que en medio de la situación que nos ha tocado vivir, como hijos tuyos y como iglesia, podamos levantar por medio de nuestro testimonio el nombre de Cristo, pero tan alto que todos puedan verle y conocerle. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Finalmente, y antes de terminar este segundo bloque de oración, permíteme recordar lo siguiente. Aún en días tristes y en días difíciles, Cristo sigue gobernando y gobierna en el cielo como gobierna también en la tierra. Recuerda, Él tiene control de todo. Él sigue siendo capaz de hacer cosas extraordinarias, cosas sobrenaturales y maravillosas por su iglesia y para su iglesia. Y en último lugar, no demos lugar al desánimo, no demos lugar al pesimismo. Recuerda que la victoria del Señor también es nuestra victoria. Que Dios te bendiga. Sigamos con el programa. Amados, en este tiempo damos gracias al Señor por la oportunidad de estar unidos como iglesia desde nuestros hogares, en la intimidad familiar, unidos en la lectura de su palabra, la oración y la adoración a su nombre. La iglesia no es el edificio, sino cada uno de nosotros en quienes mora la presencia del Espíritu Santo. Es nuestra oración que el Padre siga formando a su Hijo Jesucristo en nuestras vidas en medio de este tiempo y podamos ser sal y luz en este mundo. Oramos para que en cada hogar donde está llegando esta transmisión, nuestro buen Dios sea glorificado. Queremos recordarles que a pesar de no estar congregándonos físicamente, podemos seguir ofrendando para el sostenimiento de esta obra. Estas son las cuentas de tesorería para los diezmos y las ofrendas. La cuenta de misiones y ayuda social, la cual está destinada para apoyar las misiones y la compra de víveres con el fin de apoyar a aquellas familias que por la coyuntura que atraviesa nuestro país no están generando ingresos para el sostenimiento de sus hogares. Confiamos en la soberanía de Dios y que Él está en control de todo en todo tiempo. Recuerda, somos Breña, somos Alianza, somos Iglesia, somos familia. Que el Señor continúe ministrando nuestras vidas. Buenas noches, hermanos. Bendiciones. Continuamos con el culto de oración. Nos preparamos para entregar nuestras ofrendas y diezmos leyendo la palabra en Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Oremos, hermanos. Señor, en esta noche te damos gracias por tenernos, Señor, una vez más reunidos en este culto, Señor, que tú nos has bendecido, Señor, y te damos gracias, Señor, porque nos permite ser partícipe de tu gloria y damos testimonio, Señor, de tu bondad, de tu misericordia, de tu fidelidad. Te entregamos, Señor, estos diezmos de ofrendas que tú nos has provisto para que tu reino se siga extendiendo. Así oramos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Continuemos disfrutando de nuestro culto de oración. Sabemos que el Señor está atento a nuestras oraciones. Vamos a leer un texto bíblico en Salmos 141, versículo 1 y 2. Salmos 141, versículo 1 y 2. Dice así: Jehová, a ti he clamado, apresúrate
a mí. Escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Que este sea nuestro sentir cada vez que clamemos al Señor, pedirle que realmente Él escuche, esté atento a nuestras oraciones. Ahora, hermanos, preparemos nuestros corazones para este tiempo de alabanza antes de la meditación. Cantemos al Señor. ¿Quién soy yo para que el gran Rey me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, oh su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy, Él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo yo un pecador, Él murió por mí. Si murió por mí, libre soy en Él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, oh Dios, sitio hay para mí, soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Libre soy en Él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, oh Dios, sitio hay para mí, soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, oh Dios, sitio hay para mí, soy hijo de Dios, si lo soy. Hermanos, muy buenas noches. El día de hoy vamos a seguir viendo, como cada miércoles, un versículo más de Salmos y qué es lo que el Señor nos quiere hablar en esta noche por medio de su palabra. Pero antes de poder empezar, acompáñenme un momento de oración. Padre amado, una vez más, Señor, te alabamos, Padre, porque sabemos que tu palabra es viva y eficaz, Señor, y penetra hasta lo más profundo de nuestra alma, Señor,
que tu palabra el día de hoy, en esta noche, nos puede edificar y nos puede enseñar cosas prácticas para nuestra vida en el día a día, en lo que estemos pasando en esta semana, en este mes, en este año, Padre. Gracias, Señor. Pon atención, Señor, en lo que tú nos quieras hablar, que podamos estar atentos a tu palabra. Danos sabiduría, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén. El salmo que hoy día vamos a leer es el Salmo 68, el versículo 20. Salmo 68, 20. El Salmo 68, 20 dice lo siguiente. Acompáñenme. Dios, nuestro Dios, ha de salvarnos. Y de Jehová el Señor es el librar de la muerte. Lo voy a leer nuevamente. Dios, nuestro Dios, ha de salvarnos. Y de Jehová el Señor es el librar de la muerte. Este salmo, hermanos, la mayoría de comentaristas creen que está conectado con la llegada del arca del pacto a Jerusalén. Este hecho histórico lo podemos encontrar en 2 Samuel 6, capítulo 6. Y este evento marca lo que más o menos está relatando aquí David, ¿no? Acerca de esta llegada del arca del pacto. Pero, ¿qué es el arca del pacto? ¿Qué es lo que significaba el arca del pacto en esos momentos? Y para eso vamos a retroceder un poquito más atrás en la Biblia. Y la historia acerca del arca del pacto lo vamos a poder encontrar en Éxodo, en el capítulo 25, del 10 al 11. ¿Sí? Yo lo voy a leer, voy a leer parte de lo que Dios le manda hacer a Moisés. Y dice lo siguiente. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio, y de su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Si leemos más adelante, vamos a ver otras especificaciones que Dios le da a Moisés en cuanto a la construcción de esta arca de pacto. Dios hace un pacto con los hijos de Israel a través, como le dije, de su siervo Moisés. Y él prometía a través de este pacto el bienestar entre ellos y sus hijos, ¿no? Durante generaciones, si es que le obedecían. Pero también advirtió qué pasaría si no obedecían, ¿no? Y como señal de este pacto, él hizo que ellos construyeran esta arca, ¿no? Con su propio diseño para colocar dentro las tablas de los 10 mandamientos que en ese momento Dios le había dado al pueblo de Israel. Hay un versículo también en Hebreos, el cual dice qué había dentro de esta arca. Hebreos 9 indica lo que hay dentro de esta arca. Dice Hebreos 9:4, dice, el cual tenía un incendiario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar, dice, en detalle. Pero esto era lo que significaba esta caja del pacto, ¿no? Vemos de que a lo largo de la historia de Israel, esta arca del pacto tuvo un significado muy, muy importante. Y David lo sabía. David dice justamente en este Salmos que es Dios nuestro Dios de salvación, el que nos va a salvar. Y el verdadero significado de esta arca del pacto, hermanos, fue lo que ocurrió con la tapa de la caja. La tapa de la caja se le conocía como propiciatorio, ¿no? Y el término propiciatorio viene de la palabra hebrea que significa cubrir, aplacar, apaciguar,
limpiar, cancelar o hacer una expiación. Y hermanos, antes se tenía que hacer esto por los pecados del pueblo de Israel, y fue el sumo sacerdote que solamente una vez al año, y esto lo explica en Levítico 16, entraba al lugar santísimo, porque esta arca estaba dentro del tabernáculo de Dios, y estaba el lugar santísimo donde se mantuvo el arca, ¿no? Y es ahí donde una vez al año el sumo sacerdote, entraba para poder expiar sus pecados y los pecados del pueblo. El sacerdote rociaba sangre de un animal sacrificado sobre el propiciatorio para aplacar la ira y el enojo de Dios por los pecados cometidos por el pueblo, ¿no? Y este era el único lugar del mundo, hermanos, donde está la expiación, donde se podía hacer esta expiación, ¿no? El pueblo de Israel tenía este tabernáculo. Es también entendible que, por supuesto, que Dios no moraba en el arca. O sea, no moraba en el arca, ni se encontraba en los querubines que estaban adentro, ¿no? El que se encontraban, perdón, encima. Pero aquel era el lugar que Dios había designado como punto de encuentro, hermanos, o como reunión para el pueblo de Israel. Es decir, su presencia se manifestaba allí. Y podemos saber de que David entendía esto, lo entendía de una manera muy particular, pues decía, es el Dios de mi salvación. Y podemos ver que a lo largo de la historia del pueblo de Israel, es Dios quien es su Salvador. No solamente desde la época de Moisés, sino un poco más antes. Es el Señor quien habla a través de todos los personajes bíblicos acerca de todo lo que Él quiso hacer con su pueblo. Los liberó del yugo egipcio. Los cuidó mientras el mar Rojo se dividía en dos para que ellos pudieran pasar. Los guió hacia la tierra prometida que tanto les había dado. Los cuidó durante el desierto, hermanos. Les dio los 10 mandamientos y los cubrió incluso de enemigos que habían en la zona. Y el Señor es quien los había salvado. Y a pesar de tanto, hermano, el pueblo a veces era desagradecido y le daba la espalda a Dios. El Señor fue quien le mandó el maná. Fue quien les dio el maná. Y si ustedes ven versículos atrás, podemos ver que el Señor nos provee. El versículo 19 habla acerca de la provisión del Salmos que estamos viendo. Habla acerca de la provisión del Señor también. Dice, bendito el Señor, cada día nos colma de sus beneficios y el Dios de nuestra salvación, dice. Entonces, hermanos, David aquí estaba refiriéndose que Dios, nuestro Dios, ha de salvarnos. David sabía que Dios lo había salvado. Lo había salvado, hermanos. Pero hoy en día, ¿cómo es el tema de la salvación, hermanos? Hoy en día ya no tenemos un arca del pacto. Y vamos a ver, hermanos, de que ya no es necesaria esta arca del pacto, hermanos. Ya no es necesaria. Porque el propiciatorio del arca, donde se hacía la expiación de pecados del pueblo de Israel, es la prefiguración simbólica del último sacrificio para todo pecado, que es la sangre de Cristo, hermanos, derramada en aquella cruz por el perdón de los pecados. El apóstol Pablo lo va a decir muy claramente, porque él estaba bastante familiarizado con el Antiguo Testamento y conocía, hermanos, muy bien el contexto por el cual escribió acerca de Cristo, ¿no? En Romanos 3, 24 y 25 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, dice, por medio de la fe en su sangre. Entonces, tal y como hubo solamente un lugar de expiación,
de los pecados en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel, así también hoy en día solamente hay un lugar para la expiación de los pecados. Y esa es la cruz de Cristo, hermanos. Como cristianos ya no miramos al arca, esa arca importante que era para esos tiempos, para David, para el pueblo de Israel. Ya no miramos esa arca. Sabemos de que eso significaba el pacto, sabemos que eso significaba la propiciación y era la presencia de Dios misma. Ahora tenemos que mirar a nuestro Maestro, a Jesús, como propiciación y expiación a nuestros pecados. Es importante saber de que esto lo entendía David muy claramente. Pero también esto va conectado con la otra parte que dice, y de Jehová el Señor es el librar, dice, de la muerte. Cuando se refiere a esto, voy a dividirlo en dos partes, porque creo que David se refería a dos partes muy, muy importantes en cuanto a la liberación de la muerte, que es Jehová es el Señor, que nos puede librar de la muerte. Primero habla acerca de la autoridad de Dios. En hebreo, cuando se refiere y dice, y de Jehová el Señor, quiere decir Yahvé Adonai, que se refería directamente a nuestro Señor como Dios, como ese Dios todopoderoso, como ese Dios que lo puede, que está por encima de la propia muerte. Y es ahí donde está la autoridad de Dios, quien es quien venció la muerte. La misión de Jesús, hermanos, no termina solamente con su muerte. El hecho de que resucitó entre los muertos muestra, hermanos, que Él venció a la muerte. Seguramente para los discípulos no fue tan fácil creer que Jesús había resucitado, ¿no? Y para muchas personas hoy en día de repente les resulta difícil creerlo. A veces me pongo a ver unos videos en YouTube acerca de gente que no cree y da sus opiniones acerca de ese tema, si realmente Jesús resucitó. Y es por el cual, si sabemos de que Jesús resucitó, no se puede caer el Evangelio, o no. Y hay muchos que no dan pie a decir de que Jesús resucitó. Fue un gran maestro, fue así, pero Él no resucitó. Y con eso excusan de que no hay un Evangelio. Pero nosotros, hermanos, sabemos de que Él resucitó al tercer día. Y podemos tener esa experiencia personal en nuestras vidas, hermanos, de poder sentir la presencia de Dios en nuestros corazones. Y tenemos que aceptar tanto la muerte, esa propiciación por nuestros pecados, como la resurrección de Cristo. David pasó mucho tiempo también pensando en esto, seguramente, y sabía que su Dios, nuestro Dios, era quien lo salvaba y quien era el que tenía el control de su vida. Era esa autoridad. Como les dije, la resurrección constituye la primera vez en la historia que alguien se ha levantado de la muerte para no morir nunca jamás. Otros que resucitaron, en el caso de Lázaro, que el Señor lo resucitó, o en el caso de otras personas que el mismo Jesús resucitó, o que Pedro mismo también resucitó, también al final murieron, físicamente murieron. Pero Jesús es el único que se levanta de la muerte para no morir nunca más, hermanos. Y eso es muy importante, porque eso le da autoridad para ser ese Jehová Señor que David habla en este salmo, que tenía la autoridad sobre su vida. También este salmo nos puede enseñar, hermanos, de que
el Señor es nuestro protector frente a todo peligro. Yo me imagino a David en este tiempo, acordándose de todos los acontecimientos de su vida. Yo me pondría a pensar un poco acerca de la vida de David, ¿no? David fue salvado de las garras de un oso, de enfrentarse contra un león, de enfrentarse contra Goliat, de enfrentarse contra los enemigos de Israel, los filisteos y otras tribus seguramente, de enfrentar a su propio rey, que lo estuvo persiguiendo, a su suegro Saúl, que lo estuvo persiguiendo para matarlo, y él tuvo que huir al desierto, y también seguramente vio ahí la protección, la mano de Dios, incluso en esas circunstancias tan difíciles en su vida. Y más adelante seguramente lo pudo experimentar, ya como rey, lo pudo experimentar en su propia vida, cuando su hijo Absalón se sublevó, su propio pueblo se sublevó y tuvo que pelear contra él, y el Señor fue quien lo rescató de la muerte. Este salmo nos deja dos cosas muy importantes, hermanos, que tenemos que aprender de la vida de David y de la vida también que el pueblo de Israel seguía en esos momentos. Hay muchos salmos que nos indican la protección de Cristo, de nuestro Dios, para nuestras vidas, hermanos. Dice Salmos 32:7, tú eres mi refugio, tú me protegerás del peligro. El Salmo 18:35-36 dice, tú me cubres con el escudo de tu salvación y con tu diestra me sostienes. Tu bondad me ha hecho prosperar. Me has despejado el camino, así que mis tobillos no flaquean, dice. Salmos 23:4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Este hermano era el sentir de David. Sabía que Dios era su salvador, que lo había salvado. Pero no solamente quedaba ahí, sino que él sabía también de que su vida estaba en manos del Señor. Y era el Dios quien lo protegía, quien estaba por delante de él, quien estaba por encima de su reino, encima de su persona. Era Dios quien estaba por encima de todo esto. Y es bonito saber de que David aún en el Antiguo Testamento pudo entender muchas de estas cosas, hermanos. Sabemos, hermanos, que como decía a un autor, decía, la muerte es el arma más poderosa y aterradora del diablo contra nosotros. Sí, la muerte es el arma, creo, más poderosa. Pero el hecho de que Cristo haya vencido a la muerte, eso también nos dice de que venció a esta arma poderosa, hermanos, a esta arma poderosa que es la muerte. Seguramente habrán escuchado alguna vez quien dice, ¿quién no le tiene miedo a la muerte? Una expresión bastante utilizada. ¿Le tienes miedo a la muerte? Hermanos, Cristo ha vencido a la muerte. Y nosotros tenemos que mantenernos firmes en las palabras del mismo Jesús. Cuando Él dice en Juan 11, 25 y 26, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y sabemos, hermanos, que esto va más allá de nuestra muerte física. Porque sabemos de que cuando el Señor venga por segunda vez y nos recoja y estemos en su presencia, vamos a vivir eternamente con Él. Ya no habrá más llanto, ya no habrá más tristeza, ya no habrá más dolor. David, durante toda su vida, como dice, fue esta persona conforme al corazón de Dios. Este personaje
que pudo entender que el Señor era su Salvador, que el Señor era quien era su Señor, porque estaba por encima de algo tan importante como es la muerte, incluso en la vida del hombre. Aprendamos, hermanos, a que hoy en día, si bien no tenemos un arca del pacto, sabemos de que Jesucristo fue quien fue a esa cruz a morir por ti, a morir por mí, por nuestros pecados. ¿Cómo está tu vida hoy en día? Estamos pasando por dificultades, estamos pasando en estos momentos difíciles, de repente. Muchos de nosotros seguramente hemos pensado en este tema de la muerte hoy en día, con este tema de la pandemia. Muchos de nosotros, no solamente con este tema de la pandemia, sino con otro tipo de enfermedades también, con otro tipo de circunstancias que nos llevan a veces, hermanos, de dudar del poderío de Dios. Pero debemos recordar, hermanos, que es Dios quien ha vencido la muerte, es Dios quien tiene el control de nuestras vidas, es Dios quien se presta como ayudador. Y es Dios también, es Dios quien nos ha dejado, hermanos, el Espíritu Santo, que mora hoy en nosotros, en nuestros corazones. Y es el quien nos consuela, el quien nos da el ánimo para que nuestra vida cristiana, si bien pensemos, es una vida totalmente, como algunos piensan, que es una vida fácil, y no lo veo así, es una vida a veces hasta complicada, pero tenemos un plus, que el Señor es quien está controlando nuestras vidas, que es el Señor quien está cuidándonos y protegiéndonos, siendo ese protector en nuestras vidas. Hermanos, hoy en día, más como le dije en un principio, la muerte es algo a lo cual nosotros le tenemos tal vez un poco de miedo hoy en día. Pero que esto quede, hermanos, del hecho de que es el Señor quien es la resurrección y la vida, es tu Dios, mi Dios, quien nos va a proteger. Y si Él decide llevarnos hacia su presencia, hermanos, Él es dueño de nuestra vida, Él es nuestro creador. David seguramente cuando escribió esto se puso a pensar en las cosas que les estuve comentando acerca de toda su vida, desde su infancia hasta su reinado. Y también de repente se puso a pensar en todo lo que Dios había hecho por el pueblo de Israel hasta ese día. Hermanos, ¿nos hemos puesto a pensar cómo ha sido nuestra vida? ¿Qué es lo que el Señor ha hecho por nosotros? Pongámonos a pensar realmente si es que valoramos su salvación, si valoramos su protección, hermanos. Y si entendemos realmente que Él es nuestro protector. Hace un tiempo, hace ya un par de meses, un familiar nuestro, mi suegra, partió a la presencia del Señor. Pero creo que su vida también queda enmarcada en lo que su Señor, su Dios, nuestro Dios, pudo hacer en su vida. ¿Fue su salvación? Sí, yo sé que hoy en día su cuerpo no está aquí presente con nosotros, ella no está aquí presente con nosotros, pero sé que hoy está disfrutando de la presencia del Señor. Y es un consuelo también. Pero sabemos eso porque es el Señor quien la ha salvado y ella pudo reconocerlo. Sabemos de que el Señor la libró de muchas cosas. Sabemos de que el Señor fue quien utilizó muchos medios para poderla proteger. Y le damos la gloria a Dios. Pero también entendemos, hermanos, de que el Señor es quien es el dueño de nuestras vidas. Es el que tiene autoridad sobre nosotros. Y es el que también tiene autoridad sobre la muerte. Sé que mi suegra no puede estar aquí. Sé que de repente su cuerpo físico ya no está aquí.
pero sé que algún día, allá en la presencia de Dios, nos volveremos a encontrar. Y estaremos juntos glorificando y alabando el nombre de Dios. Hermano, creo que este pequeño salmo nos enseña mucho acerca de este verdadero pacto que el Señor hizo con nosotros, salvándonos. Aún así, hermano, no lo merecíamos. Incluso el pueblo de Israel, si ustedes leen la palabra de Dios, vemos que este pueblo de Israel, a pesar de que Dios los salvó, a pesar que el Señor los salvó de miles de peligros durante toda su historia, el pueblo de Israel a veces le daba la espalda. ¿Y hubo consecuencias de su pecado? Sí hubo consecuencias, hermanos. Pero aún así este Dios nunca dejó de ser su protector. En medio de la dificultad que tuvieron que tener por culpa de las consecuencias de sus actos, ese Señor quien al final, de forma inmerecedora tal vez, y aún así llamándolos el pueblo de Dios, llamándolos su pueblo, el pueblo escogido, Israel, les dio esa oportunidad de poder también ser salvos. Nosotros hoy en día, en el Nuevo Testamento y hoy en día, tenemos la gracia, tenemos esa gracia de que hemos sido salvados. Siendo inmerecedores, hemos sido, hermanos, salvados de nuestros pecados, de esa muerte. ¿Qué estamos haciendo hoy, hermanos? ¿Estamos aprendiendo realmente cuál debe ser nuestro caminar diario? ¿Estamos confiando en nuestro Señor, que Él es el que va a traer la provisión, es el que nos va a proteger de todo peligro? ¿Estamos realmente convencidos de que Dios es nuestro Salvador, hermanos? Pensemos, hermanos. Y si en algún momento hemos dudado, pidámosle perdón a nuestro Dios, para que esas dudas se conviertan en una firme convicción, así como lo tenía David. La firme convicción, hermano, de que Jesús es su Salvador, que Jesús es su protector, que Dios está ahí en medio de la dificultad y que no nos va a abandonar. Hoy es el día, hermanos, que tenemos que reaccionar. Aún esté ahí usted, hermano, en casa, trabajando, no trabajando, hermanos, demos gracias al Señor por todas las cosas que Él nos ha dado hasta el día de hoy. Yo le invito a que usted pueda, ahí donde esté, pueda levantar una oración a su Señor, porque Él lo salvó, porque Él venció a la muerte, porque Él hoy en día lo protege y le ha dado de todo lo que usted debe tener, darle las gracias hacia su Dios, a ese Dios amoroso. Oremos, hermanos, oremos y pidamos a nuestro Dios que Él sea nuestro Salvador, que Él sea nuestro refugio, que sea nuestro protector, y que podamos hacer un pacto, hermanos, un pacto con Él de poder en nuestra vida, en nuestro andar cristiano, no perder, hermanos, esa sensibilidad por conocer más de Él, de no perder, hermanos, su mirada. Oremos, hermanos. Padre amado, te doy las gracias, Señor, porque tu palabra ha hablado el día de hoy en nuestros corazones, Padre. David fue alguien conforme, Señor, dice, a tu corazón. David sabía en esos momentos, Padre, de que Él era su salvación, que tú, Padre, eras la salvación de su vida, que tú eras su protector, que tú eras su Señor, porque habías vencido a la muerte y Él
lo veía tan claramente a través de su vida, de lo que tú habías hecho por él. Padre, hoy podemos acercarnos hacia ti, no porque tenemos un arca del pacto seguramente, sino que el último sacrificio y el último y el único que puede perdonar nuestros pecados, tú ya lo hiciste. Enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en esa cruz, a derramar su sangre por nuestros pecados, Padre. Señor, no solamente quedó en tu muerte, sino también que tienes la autoridad, Padre. Porque 3 días después, Señor, resucitaste. Y en esto está fundamentado nuestro Evangelio, está fundamentado nuestro cristianismo, que resucitaste. No solamente moriste, sino resucitaste, Señor. Y hoy sabemos que estás preparando moradas para nosotros. Sabemos de que luego que te fuiste, Señor, dejaste al Espíritu Santo, Padre, que morara en nuestros corazones como el Consolador, como el agente, Padre, que va a estar en el día a día, en nuestro caminar diario, Señor. Que podamos entender esto de manera concreta, Señor, que si pedimos, Padre, si te pedimos de corazón, que seas nuestra protección, que seas nuestro protector, que seas nuestro escudo, nuestra fortaleza, tú lo vas a hacer, Padre. Señor, no sé cómo esté cada uno de mis hermanos, aún enfrentando crisis de repente en estos momentos. Aún ahí en sus casas no tengan trabajo, aún ahí en sus casas de repente falte que comer. Señor, yo te pido que pongas también en nuestros corazones el poder orar por ellos, el poder recordarles de que tú eres su Salvador y que tú eres su proveedor, que tú eres ese Yahvé Adonai, ese Jehová nuestro Señor, que viene en rescate nuestro. Ayúdanos, Padre, como iglesia a poder despertar, Señor, poder adorarte, poder clamar, Padre, por cada uno de nuestros hermanos y recordar qué es lo que has hecho, Señor, en el día a día. Poder acordarnos cuando éramos jóvenes, qué es lo que has hecho por nosotros hasta el día de hoy. Y ser, Señor, siempre fieles. Gracias, Padre, porque también sabemos de que has derrotado la muerte. De repente, y esto lo sabemos, de que vamos a morir un día físicamente, pero sabemos de que como tú has derrotado la muerte, también vendrás por nosotros para que tengamos esa vida eterna que sabemos que después de la muerte va a venir contigo, Señor, adorándote, Señor, estando en tu presencia, Padre. Quita todo miedo, Señor, de nuestros corazones. Tal vez las circunstancias hacen que dudemos, que flaqueemos, pero que sea tu confianza, que sea tu provisión, que sea tu ayuda, el que no haga flaquear, Señor, nuestros tobillos, el que no nos haga trastabillar, Señor, de poder solamente verte a ti, Padre. Gracias, Señor. Gracias por este hermoso salmo que nos ha enseñado mucho, Padre, el día de hoy. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Hermanos, continuemos disfrutando de nuestro culto.
Atesoremos en nuestros corazones lo que hemos aprendido el día de hoy, pongámoslo en práctica y compartámoslo con las demás personas. Antes de poder terminar con este culto, vamos a tener una alabanza más. Cantemos al Señor. Cuán dulces son a mi ser tus palabras, más que la miel en mi boca sedienta. En tus mandamientos he adquirido riquezas, al seguir tu ley siento tu presencia, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Tu siervo soy, sigo tus preceptos, avívame, dame entendimiento, enséñame a guardar tu palabra, así siempre tú mi delicia será, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Pues lumbrera es tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén